Shalom Israel. Este Shabbat Hol HaMoed, del intermedio de la festividad de panes sin levadura, nos ha concedido nuestro Elohim tener una reunión en el cual tenemos a la siguiente semana Perashá Shemini, y esta semana queda el tema abierto, el tema libre. Pero en esta semana hay una lectura para el Shabbat Hol HaMoed, el cual es la lectura del Sefer Yehezkel, capítulo 37, 1 al 14, aquel pasaje que habla acerca de unos huesos secos y que hace referencia a Yehezkel, secos y en gran manera. Este tema nos lleva a comprender un futuro. Hay quien le da una interpretación que esto sucedió en el tiempo que lo habló Yehezkel, o es decir, no muy lejano del tiempo que lo habló Yehezkel. Hay quien apunta a que fue exactamente en el momento que él lo habló, sucedió así, y que esto fue también en la festividad, en una festividad de Pesaj, y que habla de libertad y más, y por eso es que se toma esta que se conoce como la Haftarah de Pesaj en el Shabbat Hol HaMoed. Entonces, referente a esto, vamos a tomar la lectura de Yehezkel y vamos a tomar un shiur titulado Prosiguiendo a la libertad. Como en otras ocasiones ya hemos tenido temas acerca de qué es la libertad o hacia la libertad, y en esta ocasión el tema se titula Prosiguiendo a la libertad. Es decir, ya estamos rumbo a la libertad. Es decir, ya conseguimos tomar la libertad, ya vamos rumbo hacia la libertad y proseguimos a la libertad, no nos detenemos, porque a veces se puede obtener la libertad, pero no se prosigue en ella. Entonces vamos a comprender, porque la libertad, incluso lo podemos ver hasta en personas que delinquen la ley, y la ley, vamos a ver, la ley es terrenal. A veces que salen y al mes, no sé, prontamente vuelven a regresar a presidio porque no perduran en su libertad. Ya les otorgaron la libertad, dígase la condena que tuvieron, salen del presidio y vuelven a incurrir en acciones que los llevan nuevamente a estar en presidio, a perder la libertad. Entonces la persona cuando sale del presidio tiene que tener convicciones, tiene que tener realmente saber qué es lo que quiere. Saber qué es lo que quiere para que, pues yo creo que le sería hasta más práctico. Bueno, si yo quiero seguir cautivo, le dijera al juez, no de una manera chusca, no me saque porque voy a volver a regresar aquí en pocos días. No tiene sentido que me dé la libertad porque realmente estoy completamente feliz cautivo. Bueno, es que el preso no lo dice, pero su acción lo hace demostrar que está feliz cautivo, si no él prosiguiera la libertad, prosiguiera en permanecer libre, ya que ha obtenido la libertad. Entonces, la libertad viene a ser como una herramienta tanto moral, mental e espiritual. Y como tal, si es una herramienta, como tal se le da el uso que se le da a una herramienta. El uso que se le da a una herramienta es para el uso que fue hecha, dígase martillo, dígase unas pinzas. En este caso, la libertad se fue hecha con el fin de ayudar a la persona a no estar en la cautividad, tomándolo como una herramienta. Entonces, esta herramienta, libertad, me sirve para sacar de la cautividad. Como dijéramos, un sacacorchos sirve para sacar un corcho. La libertad sirve para sacar a una persona a libertad. Esa es la herramienta. ¿Cómo usas tú esa libertad, la cual te ha sido dada? Pero entonces vamos a entender con un pensamiento más amplio. Un pensamiento más amplio me refiero a que si bien tenemos a saber que la principal libertad se lleva a cabo individualmente, la cual ya se ha ministrado en otras ocasiones, que consta de
liberarse individualmente de un principal opresor que toma cautiva el alma, lo que conocemos en Ibrí, el Yetzer Hará. El instinto del mal es el opresor principal, es el que toma cautivo, el que priva de libertad al ser humano. No solamente a Israel, al ser humano lo toma cautivo. Entonces nosotros conocemos eso y lo tenemos claro. Entonces hacemos referencia en esta ocasión a proseguir a la libertad en aquellos que ya tienen conocimiento de esto, del principal opresor. Hacemos referencia a proseguir a la libertad en aquellos que han alcanzado madurez, en aquellos que ya conocen esto. Entonces no basta simplemente ya haber dominado Yetzer Hará. ¿Basta dominar Yetzer Hará? No. Para proseguir a la libertad se necesitan otros factores, los cuales vamos a ver en esta tarde, los cuales voy a plantear para que entendamos que no solamente basta dominar Yetzer Hará. Con una esperanza, con un camino hacia la libertad, los adversarios de esta tierra, los cuales se oponen continuamente a Elohim y por ende a su pueblo, constantemente están yendo en contra de aquello lo cual el Eterno ha asignado a un pueblo. Los adversarios de Elohim constantemente están yendo en contra. Los adversarios son aquellos los cuales no están de acuerdo en llevar sus leyes determinadas, ni tampoco están de acuerdo en que otros las lleven. No les parece, no están de acuerdo y constantemente se está en opresión. Y como se está en opresión, viene aquello lo cual que se llama como desánimo, como una baja a la fe, porque cuando la persona empieza a ser oprimida en su fe y no está completamente sustentada, fortalecida, aquí entra lo que les decía hace un momento, ya ha dominado Yetzer Hará, pero hasta mismo Mashiach en sus enseñanzas dijo, cuando predecía el fin, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, lo que le estoy hablando es coherente, está respaldado por el maestro. Él habló de esto, que esto iba a acontecer, que algunos que iban rumbo a la libertad, que proseguían a la libertad en los últimos tiempos, o que van a proseguir a la libertad en los últimos tiempos, iban a dejar de proseguir. Se iba a enfriar por aumentarse la maldad, por aumentarse los opresores. Eso les iba a estorbar en su camino a proseguir a la libertad, porque ya obtuvieron la libertad de su mayor opresor, que es el Yetzer Hará, el instinto al mal que está en uno mismo. Hay veces que ni siquiera los de fuera te están oprimiendo, te están tomando cautivo, sino tú mismo estás cautivo en tus concupiscencias, en tus deseos carnales. Cuando tú ya has salido de eso, que ya has alcanzado una mayor madurez, entonces tus enemigos son otros. Israel está en una lucha constante hasta el día que llegue aquello profetizado que se va a hacer de las espadas, rejas de arado y más que cantamos. Todo está luchando Israel hasta que llegue eso, hasta que llegue el día que ya no haya necesidad de guerra. ¿Por qué hace referencia ese canto? Y ese canto se saca de Yeshayahu. Entonces es un canto que no solamente fue inspirado por una persona, sino es inspirado de las mismas escrituras. Es decir, cantaron unos pasuk de la escritura. Se está esperando eso, es decir, Israel constantemente está peleando, está luchando, está prosiguiendo a la libertad. Primero se libertó de sí mismo y empieza a avanzar y quiere llegar a la libertad. Con ello entonces vamos a darle lectura a la lectura que les mencioné al principio, Yehezkel capítulo 37, pasuk 1 al 14. La mano del Eterno vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre,
¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor eterno, usted lo sabe. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Eterno. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Eterno, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Eterno, el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré de la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Eterno, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Eterno hablé, y lo hice, dice el Eterno. Bien, empieza hablando el profeta acerca de una visión. Quiero decir una visión porque no fue despierto o no fue completamente, por decirlo como estamos nosotros, así, palpable. Dice, me llevó a mí en su poder. El Espíritu, el Eterno me llevó. Entonces no nos da a comprender cómo fue, si realmente estaba consciente plenamente, mirándolo así, o fue una visión. Lo cierto es de que aquí observa algo Yehezkel, algo devastado. Y el mismo Eterno empieza a preguntarle, ¿qué ven ahí? Miro esto, veo esto. ¿Tú crees que vivan? Solo usted sabe esto. Correcto, haz esto. Habla vida a ellos. Podríamos preguntar nuestro Elohim, o que nuestro Elohim nos preguntara, ¿cómo ves a Israel? Obsérvalo. ¿Se imaginarse que hubiese profeta de la talla de Yehezkel en estos días, en esta congregación, o se juntara una congregación más grande, o que estuviera el pueblo reunido y que dijera, ¿qué ves, Yehezkel? Veo un valle de huesos secos y en gran manera. Y la clave está en el versículo 11. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Que dijese así, veo un valle de huesos secos y en gran manera. Si seguimos más adelante leyendo el versículo 11, dice, ellos dicen que están secos, ellos se creen ya derrotados, se ha apoderado de ellos el infortunio, han dejado de confiar en mí, se sienten devastados completamente. Por eso desde versículos anteriores, ¿tú cómo ves esto? Y dices, ¿qué? Usted lo sabe, Elohim. Yo podría decirle que Israel se va a levantar, yo podría decirle que Israel se va a derribar por sí mismo, pero usted lo sabe. Usted sabe cuánto necesita su pueblo de usted. Escucha, Yehezkel, habla a este pueblo, profetiza, que entre nuevamente carne en ellos, que entre. Ahí ya tenían carne, ya estaban en pie, pero no tenían vida. Sopla en ellos,
habla en ellos, que profetiza el Espíritu que venga en ellos para que tengan ellos vida. Entonces aquí nos está hablando algo a futuro, algo profético. Y sabréis que yo soy el Eterno cuando abra vuestros sepulcros, cuando abra aquello. Aquí podemos ver dos cosas, tanto una física que podía acontecer en esos días, algo que puede acontecer también en estos días y algo que va a acontecer a futuro. Cuando hablaba Mashiach diciendo, vendrán los días que se abrirán los sepulcros y escucharán la voz y saldrán. Entonces aquí vemos dos profecías o vemos dos cosas juntas. Teniendo entonces esta lectura a manera de introducción, aparte de todo el preámbulo que les presenté al principio, podemos entonces ver que la libertad o proseguir a la libertad no consta solamente de vencer el Yetzer Hará. Consta de afirmarse en la emuná, afirmarse en su Elohim. Por eso tanto les repetía y les preguntaba acerca de cómo cerró su Haftarah la semana pasada, cuando decía, no se gloríe en su riqueza, en su fuerza, en su sabiduría, sino en conocer en su Elohim. Si hay riquezas, hay lo necesario, todo está bien, todo me sale bien, Baruch Hashem. Cuando empieza a menguar la abundancia, se empieza a secar y después se queda seco o seca en gran manera. Y si tuviésemos un profeta, les decía, de la talla de Yehezkel, le preguntaría al Eterno, ¿qué ves, Yehezkel? Veo secos, huesos secos en gran manera. Eso diría. Bueno, si hubiese, no estoy diciendo que lo diría aquí sobre nosotros, pero si eso observara, eso diría. Eso pasa porque no solamente se necesita, repito y recalco, vencer el Yetzer Hará, sino confiar en su Elohim. La confianza en su Elohim es fundamental. Por temor a Elohim, respeto a Elohim, se dejan de hacer muchas cosas, pero no se alcanza a conocer a una magnitud que nos lleve a poder confiar en Él, como hablaba el profeta Habacuc, capítulo 3, aunque no estén en el campo las reses, aunque no pase esto, no haya arado, no haya esto, con todo y eso, yo me alegraré en el Eterno. O sea, aunque no pase todo, menciona varias cosas, distintas cosas. Ahí está hablando un profeta que pertenece a Israel diciendo, yo prosigo a la libertad. Yo voy a la libertad. Ya no soy una persona que estaba cautiva por su principal opresor, Yetzer Hará. Eso ya lo dejé atrás. Eso ya son para principiantes. Hemos alcanzado madurez y vamos rumbo a la libertad a la cual nos habla la que les mencionaba hace un rato del canto, donde ya no vas a estar en guerra, donde vas a tener libertad plena por siempre. Estoy hablando del milenio y estoy hablando al término del milenio, reinado por Mashiach, la paz perdurable, Adonai Eloheinu, reinando sobre todo su pueblo. Vamos a abrir la primera carta, Corintillín, capítulo 15, pasuk 53 al 58. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo es el clave, el final, es el clave. Nos está hablando acerca de la resurrección, nos está hablando acerca de una esperanza, nos está hablando aquí. Al principio del servicio leímos Yeshayahu capítulo 26 y al final del capítulo hablaba acerca de la tierra, sus muertos regresarán. Aquí nos está hablando, eso que nos está hablando Yeshayahu nos está aquí hablando Saulo, su carta a los Corintios. Y en otra ocasión les dice, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, el Señor somos del Adón. Entonces no te enfrasques, que no te vaya a debilitar. Claro, no nos vamos a jactar, apenas aprendíamos este primer día de panes sin levadura, no es buena vuestra jactancia, entonces no se malentienda, pero a nuestros hermanos en el tiempo de 1946, cuando lo que es conocido por el Holocausto, en el tiempo de los nazis, eso fue devastador. Bastantes abandonaron la emuná. Bastantes abandonaron la emuná por aquello que ocurrió, y no es para menos. Entonces esto es proseguir a la libertad. Ya venciste y exerará. Pero cuando vengan circunstancias como estas, así de graves, tú puedas proseguir. Hay muchos que hasta hoy cuentan todavía. Hay muchos que en aquellos tiempos levantaron sinagogas y están todavía firmes. Prosiguen a la libertad. Van a esa esperanza. Ya sea que yo no llegue, o como narra el Sefer Ibrí, capítulo 11, y muchos de ellos, mencionando a tantos y tantos protagonistas de este libro del Tanakh, dice, fueron sin haber alcanzado. No lo recibieron, pero tenían la esperanza que eso iba a pasar. Proseguían a la libertad. Ellos iban allá, ya no estaban dominados por Yetzer Hará, sino ellos proseguían a la libertad de la opresión, de este núcleo, de este mundo, del gobierno de este mundo, de las costumbres y los modismos de este mundo. Ellos esperaban un mundo por venir diferente y no pensaban que terminaba ahí cuando salía el espíritu de ellos, sino ellos esperaban y decían, un día la tierra va a regresar a sus muertos, un día vamos a escuchar la voz del Eterno y llamará a su pueblo y los juntará y los llevará, como dice Matías 24, dice, enviará a sus escogidos después de aquella gran tribulación, no dice antes, dice, después de la tribulación de aquellos días, enviará a sus ángeles y tomarán a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. No para llevárselos tercer cielo, sino llevarlos a Jerusalén, la tierra que prometió a Abraham, iniciar el juicio y iniciar el milenio con ello. Pero, ¿qué es lo que Israel tiene en mente? ¿Qué es la esperanza de Israel? ¿Está prosiguiendo a la libertad? ¿Va rumbo a la libertad? ¿Qué está haciendo Israel? Dice en el mismo capítulo que le hice de Corintillín, un poco atrás, 31 al 34, mismo capítulo 15. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que cada día nuevo, así como hombre, batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Elohim, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí está hablando, dice, si no resucitan, pues todo eso que estoy trabajando, batalla allá, entonces no tiene caso. Muramos, comamos, muramos. No tiene caso, no tiene sentido, pero dice, estaban hablando versículos atrás de que unos dicen que no existe tal resurrección. Dice, bueno, entonces si no tiene caso esto, vamos a aproximar la muerte. Pero dice, no, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Israel tiene una costumbre, Israel tiene una formación. Las malas conversaciones
corrompen las buenas costumbres. Si te empieza como que a debilitar, aún sea otro Israel, decía apenas creo que en un mensaje que les daba, hay un problema, hay una pregunta que surge Israel, ¿qué voy a hacer? Y la pregunta ¿cuál debe ser? O la pregunta bien planteada, ¿cómo debe ser? Elohim, ¿qué hago? No, ¿qué voy a hacer? Elohim, ¿qué hago? ¿Qué vamos a hacer, Elohim? No preguntarnos a nosotros mismos, ¿en quién estamos confiando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos rumbo a la libertad? Eso es ir rumbo a la libertad. Realmente saber, regreso nuevamente al versículo 58. Sí, por favor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Eso debemos de tener presente. Así que, hermanos, estemos constantes. Nuestro trabajo no es en vano, pareciera ser en vano, pero no es así. Debemos estar constantes en esto, prosiguiendo la libertad. Debemos estar constantes en esto. Y dice el último versículo, el 34 que leyó anterior, dice, para vergüenza vuestra lo digo, dice. Algunos que no conocen a Elohim, lo que yo les estaba hablando hace un momento, gloríense en conocer a su Elohim. No solamente el conocer las fiestas, ¿qué se hace en Pesach? Mira, se hace así, se hace así, se hace esto otro. En Shabbat, mira, yo te voy a decir, en Shabbat se hace así, mira, yo hago de esta manera. Sí, qué bonito. No os digo que sea malo, pero eso no es lo principal de todo. Les decía, todo el ritual es parte de la esencia de la tradición y cultura de Israel, para que no se pierda esta esencia y se lleve por generaciones. Pero lo esencial, decía, no son los sacrificios, son que obedezcan mi voz, que me conozcan. Entonces, lo que nos va a llevar a la libertad o proseguir a la libertad es conocer verdaderamente Elohim. El pueblo que conoce a su Elohim se esfuerza y actúa. El pueblo que conoce a su Elohim se esfuerza y actúa. En palabras simples, para poder proseguir a la libertad es menester conocer a su Elohim, es lo que nos va a llevar a la libertad. Si empezamos a dudar, a tambalear, a como si será esto así o no será así, si podré llegar, si será esto, no lo tengo completamente pleno en mi alma, eso me va a impedir llegar a la libertad. Ya logré dominar y exceder. Esto que le estoy hablando es meramente emuná plena, emuná limpia, emuná real, es lo que les estoy hablando. Una emuná real que a través de muchas circunstancias Israel perdura. Ahora, realmente nosotros estamos pasando por una circunstancia maravillosa. ¿Cuáles son nuestros problemas? Que en los colegios a veces hay estorbo en cuanto a festividades, cosas, que el vecino ya puso cierta música, que ya están hablando chisco, que en el centro de trabajo hablan maledicencias, que la comida no es fácil conseguirla, que en esta semana de panes sin levadura batallamos un poco porque pues, donde vamos no es tan fácil, tenemos que cargar con el lunch y así. Esas son las dificultades de Israel. Son las dificultades del Israel actual. Ahora vamos a ver verdaderas dificultades. Si esas pequeñas dificultades en grandes veces, en grandes ocasiones, hace tambalear a Israel, pregunta, ¿qué va a pasar que pasen circunstancias como las que vivían lo que relata el Sefer Maaser, el Sefer de los Hechos? Todo lo que vivían ahí. En una ocasión encarcelan a Shaulo, lo sacan, en una ocasión lo apedrean, casi dejándolo muerto, en otra ocasión lo azotan y de repente dice, soy ciudadano romano, ay, espérate, bueno ya, disculpa, no pasó nada, sal tantito para acá, tráelo para acá, no pasa nada. No, creo que las cosas que estamos pasando ahorita no nos están ayudando mucho.
para saber si realmente estamos prosiguiendo la libertad, si realmente estamos siendo auténticos con nuestro Elohim. Vamos a abrir Gilel capítulo 12, 35 al 48. Este pasuk 35, el primero de la lectura que vamos a dar ahorita, tiene una, o yo le veo, Gilel 12, 35 al 48. Yo le veo un enlace, yo le veo una compaginación plena con Shemot 12.1, que lo leímos la semana que iniciamos, Panes sin levadura. Dice de esta manera, 12.35 y posterior luego la lectura hasta el 48. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y Shemot 12.11 les habla acerca que estuviesen ceñidos vuestros lomos, calzado en el pie, todo listo porque iban rumbo a la libertad. Todavía no acontecía. Ahora, ya traían, las plagas no duraron una semana, 15 días. Las plagas, quiero pensar que sí debe haber llevado al menos un año, si no yo pienso que más llevaron las plagas. No fue así muy prontas. Entonces venían viviendo eventos y ellos, cada vez que pasaba una plaga, eran más oprimidos. Y en esa ocasión iba a pasar una plaga nueva y no sabían lo que les deparaba. Pero en esta ocasión les estaba diciendo, ceñidos vuestros lomos, comer el Pesaj con vuestro bordón, nuestro calzado, preparados porque vamos rumbo a la libertad. Aquí Mashiach, Yahshua les está diciendo algo similar. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí hay un encargo que está dejando a sus siervos. Dichoso aquel siervo cuyo su Señor lo haya haciendo como le encargó, dando la comida a su tiempo a sus siervos. Cada uno tiene una responsabilidad de expandir esto. La mayor prioridad por encima aún del castigo de nuestro Elohim es que todos se salven. No está como que en los planes del Eterno castigar a la humanidad. No está en sus planes de Él. En los planes del Eterno es que todos los seres vivientes, me refiero a los seres humanos, se vuelvan a Él. Es lo que está en sus planes. Pero como la situación no es de esa manera, están sus siervos llevando alimento.
su instrucción, anunciando, entregándola a tiempo. Pero dice, mi Señor tarda, y se ponga a emborracharse, a golpear a sus consiervos. Dejar eso hacia un lado, no importar. Dichoso aquel siervo cuyo su Señor lo haya haciendo lo que le encargó. Eso es ir rumbo a la libertad. Eso es comprender las cosas. Y ahora dice, si viniera la segunda vigilia, si viniera la tercera, la cuarta, no importa, está pleno. Estamos hablando los fines del tiempo, que nos habla un lapso, ya la última, lo que se conoce o que conocen como la semana 70, la mitad de la semana 70, lo último de 1260 días, 3 años y medio. Dice Daniel cuando cierra su libro diciendo, dichoso aquel que espere a que lleguen 1335 días. Ya no está hablando una cifra diferente. Es decir, no porque no llegue exactamente a los 1240, 1250, aún 1300, tú debes de estar firme. Dichoso aquel que esté firme. Por eso dice en su capítulo 2, al cerrar su Sefer, Daniel habla acerca de tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde antes, pero el tiempo en el que el pueblo será liberado. Dice, muchos entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Es lo que va a acontecer a ellos. Es lo que están esperando. Una perpetuidad, una libertad eterna. Entonces, para proseguir a la libertad, vamos a afirmarnos. Para proseguir a la libertad, vamos a buscar con diligencia a nuestro Elohim. Cuando busquemos con diligencia a nuestro Elohim, nos va a dar sus encargos, nos va a poner sobre su casa, a realizar ciertos encargos, entre ellos dice, a dar su alimento a su tiempo a aquellos que lo necesitan. Bueno, es que creo que eso le corresponde a usted. No, cada uno nos corresponde. Hablábamos hace un momento acerca del equipo que se hace entre familias. Todo lo que es eso que llevamos a cabo es dar alimento al tiempo. Todo lo que llevamos a cabo con nuestros cercanos es dar alimento a su tiempo. De nosotros depende que nuestra familia conozca esto o se aleje de esto. De cómo seamos nosotros depende, en realidad. Sí, y las misericordias del Eterno, ¿dónde están? ¿Y qué hacemos entonces si lo que tú hagas en tu familia es de gran peso? Lo que tú aportes ahí es de gran peso. La firmeza que te vean a ti es de gran peso en tu casa, para que tú muestres que vas rumbo a la libertad, que no solamente te estás conformando a este porvenir que tienes ahorita, sino que vienen cosas mejores, que todavía vienen cosas las cuales no las podemos ni siquiera explicar. Pero realmente entonces, ¿dónde está parado Israel? ¿Qué está haciendo Israel? ¿Si va rumbo a la libertad? ¿Se ha detenido o va avanzando? Matillá capítulo 13 dice, a vosotros se les es concedido. Capítulo 13, Pasuk 11 dice, a vosotros les es concedido el conocer esto. Matay capítulo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A vosotros les es dado conocer los misterios. Ustedes ya lo palpan, ya lo comprenden, no todos. Anuncien esto. Los tiempos cada vez se acortan. ¿En qué se basa? Bueno, si están determinados tantos días y cada vez vamos avanzando un día, por lógica se acortan. No estoy diciendo una fecha exacta. Lo que sí estoy diciendo es que se están acortando los días porque cada día que avanza. Estamos en el día 2 del Omer. Mañana vamos a estar en el día 3. Se van a empezar a cortar los días. Y vamos a empezar a cosas. Es decir, estamos retrocediendo. Cada vez que avanza un día, estamos retrocediendo a
aquello lo cual ha de acontecer un día. Entonces los días se están acortando. Tenemos un día menos. Hoy se cumple un día menos del plazo determinado para que acontezca todo eso. Pero ¿en dónde está parado Israel? ¿Sí va rumbo a la libertad? Ya logré dominar y ser hará. Eso es lo que te correspondía a ti. Eso de por sí te correspondía a ti. Pero ahora, ¿sí conoces a tu Elohim? Es muy fácil de responderse eso a sí mismo. ¿Cuál es la respuesta o la evidencia de que si conozco a mi Elohim? El pueblo que conoce a su Elohim se esfuerza y actúa. ¿Cómo puedo saber si yo conozco a mi Elohim? Porque me estoy esforzando, porque estoy actuando, porque estoy preparado para cualquier circunstancia. Para cualquier circunstancia yo estoy o está preparada todo aquello lo cual conoce a su Elohim, se prepara para aquello lo cual ha de venir. No se va a doblegar, no se va a debilitar por aquello lo cual esté ocurriendo. Es muy fácil decirlo. Pregunta, ¿usted ha alcanzado esto? No se puede saber hasta que lo enfrente. Y creo que cada uno de nosotros no podemos contestar, estoy preparado, hasta que lo enfrentemos. Hasta entonces se va a saber. Pero quiero pensar que una persona que se va a enfrentar con un contrincante se pone a entrenar. Y lleva mucho tiempo de entrenamiento. Digamos, por ejemplo, un boxeador y tiene una gran pelea anunciada y está entrenando. Y no sabe si va a poder con su contrincante. No sabe si va a obtener la victoria con su contrincante hasta el día que se enfrente a él. No puede decir, sí le voy a ganar, sí lo voy a derribar. Ya lo vi pelear con otros, o es más, yo he peleado con algunos que lo han vencido a él. Sí puedo lograrlo. No lo sabe. Hasta el día que se enfrente con su oponente, hasta ese día va a saber. Pero con todo y eso, él tiene que estar entrenando. No se puede confiar con todo y que diga, mira, sí lo venzo, a su oponente yo lo he vencido, pues por lógica también lo venzo a él. Entonces me voy a sentar y voy a esperar que llegue el día de la gran batalla, de la gran pelea, y ese día lo voy a avergonzar. No es así. Tienes que estar entrenando, tienes que estarte preparando, porque no sabes si el día que se presente la circunstancia, tú vas a estar fuerte para vencer a tu opositor. El último opositor que te va a obstruir para llegar a la gran libertad. Así entonces podemos entender que todo lo que pasa en esta vida son cosas muchas veces necesarias y no por ello vamos a obstruir aquello que se conoce como el favor de Elohim en todas las circunstancias. A los que aman Elohim, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Gilel capítulo 12 nos habla acerca de a quién se debe temer. ¿A quién se debe temer realmente? Y de ahí en fuera no debe de haber algo lo cual tú debas de temer, en lo cual algo tú puedas ser estorbado. Gilel 12, 1 al 5. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echarla en el infierno. Si os digo, a este temed. Ese es vuestro temor solamente. Solamente sea ese vuestro temor. Pero ¿cómo sabremos nuevamente la pregunta si estamos capacitados? Hasta que lo enfrentemos. Hay que entrenarnos día a día.
hay que entrenarnos, porque si no, creo que las circunstancias que tenemos, que les decía que son nada comparables con las circunstancias que pasaron o han pasado o están pasando algunos siervos de Elohim en otros países, no es nada comparable, creo, con lo que nosotros estamos en un grande favor de Elohim. Pero los tiempos están avanzando, nos quedan menos días, están avanzando las circunstancias y pueden empeorar o pueden ser aparentemente no benefactoras para nosotros, aparentemente. Pero entre más se acerquen las cosas, en otra porción dice Gilel, cuando veáis que acontece todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención, la gran salvación, la gran libertad se está aproximando. Entonces vamos rumbo a la libertad. Entre más van corriendo los días, más nos estamos acercando a la salvación. Entonces queda como mensaje, sigamos entrenando, preparémonos, sabemos a quién debemos temer. Y el Yetzer Hará no tiene por qué ya tener parte en nosotros. Hemos avanzado, hemos alcanzado madurez, vamos a ir rumbo a la libertad. Que ya no sean cosas de esa magnitud que tengamos que estar luchando con Yetzer Hará. Que ahora que sea un paso mayor al que vamos, a una libertad perdurable. ¿Sí? Entonces vamos a recapacitar cada uno y decir realmente, sí conozco a mi Elohim. Y se contesta uno, si me esfuerzo, si estoy actuando, de esta manera entonces podemos, si conocemos a nuestro Elohim, vamos a poder llegar. Ponía un ejemplo, Yeshua Mashiach, capítulo 10 de Yohanan, dice, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Pero para oír su voz y obedecerle necesitamos conocerlo, para que nos hable, lo escuchemos y llevemos a efecto de darle el alimento a sus siervos a su tiempo, y llevemos todo aquello lo cual nos encarga entre tanto que Él viene. Y así de esta manera podemos ir día a día rumbo a la libertad. Entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén.